Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Control Gamer, el programa dedicado 100% al mundo de los videojuegos. En el programa de hoy tenemos los videojuegos que podrían hacer crossover. ¿Top 10? Y en la reseña hablaremos de Battlefield 5. 5. Y estamos arrancando. Bienvenidos a Control Gamer. Es un honor para nosotros que nos estén viendo, sea donde sea que nos estén viendo, en cualquier parte del mundo, en cualquier horario, en cualquier... Aquí no hacemos distinción. Aquí cualquier persona que quiera compartir este bello momento con nosotros es bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer lo que nos gusta hacer, hablar de videojuegos. ¿Cómo estás, Mariana? Yo estoy ¿Qué es muy eso que bien. tienes en la cabeza? Es un Heartless, como que me está consumiendo y se está robando poco a poco mi corazón, pero va a Mariana, tardar un buen no. rato, digo, porque... Se va a tardar un buen, Sí, la sí, neta, sí, de que este se agote pobre- todo tu corazonzote. Uf, man. ¿Cómo estás, consentido? Yo estoy muy bien, gracias por estar aquí con nosotros en nuestro corazón. Oye, tu camiseta de la mejor película de todos los tiempos. The Room, The el Room. cuarto. Hagan lo Sí. que hagan, no la busquen, evítenla, por No la favor. vean. No. A menos de que haya una función en su cine, entonces vayan. Tienen Sí, que pero experimentarla en el cine, pero prepárense porque les va a doler la cabeza como un año. Si no es que más. Si no es Bueno, que más. chicos, vamos a dar inicio, como ya es costumbre en el segmento retro, dándole honor y recordando aquellos viejos títulos. En esta ocasión vamos a hablar de Double Dragon. Este cartucho es el del NES, pero originalmente salió en el 87 para arcades, ¿no? Para maquinitas, para las maquinitas, ¿no? Como regularmente las conocemos. Un gran título, chicos, ¿sí o no? Sí. Mariana, sí. ¡Sí! Pelea al estilo asiático. Al estilo gemelo. Pero tienes, sí, exacto, tienes dos gemelos, claro que es cuestión de economizar recursos. Claro que en la época del NES eso era muy, muy común, donde todo es completamente igual uno del otro, así que pues en este caso tus dos personajes son completamente iguales, solo que diferentes colores, como el Mario rojo, Mario verde, pero en Como este Scorpion, caso Sub-Zero. que querían, ajá, exacto, pero en este caso lo justificaron diciendo que son hermanos gemelos, así que pues bueno, por lo menos se salvaron en cuestión de trama de eso, pero tiene un plot twist al final así de, ajá. Sí, para que entiendan el plot twist, es uno de los primeros ejemplos de videojuegos donde tu misión principal es básicamente salvar a tu novia, la damisela en peligro, y entonces básicamente el juego es un excelente ejemplo del side-scroller, ya saben, esos callejones infinitos donde salía una infinidad de enemigos con el mejor soundtrack 8-bit de todos los tiempos. Para mí lo cual es lo más importante de este juego, lo que se quedó conmigo, lo que todavía pasan los años y me sigue traumando, son los jefes que tiene cada nivel. Los jefes de cada nivel son excesivamente difíciles e injustos, y no importa cuánto les pegues, no importa lo que hagas, siempre te van a quitar toda la vida de 2-3 golpes, y es horrible. Aparte, es uno de los mejores ports para Game Boy. Si tú tuviste el Game Boy y jugaste Double Dragon en tu Game Boy, cosa más bella. Cosa increíble, bebé. Sí, yo recuerdo precisamente de los... Y de hecho, de los jefes, a Bobo, que era este enorme, grande, gordote. calvo, así. De hecho, tiene su spin-off, tiene su propio videojuego. Y otros videojuegos que después salieron después de Double Dragon se vieron inspirados hasta por este juego, como... De hecho, otros beat'em ups como Final Fight o Streets of Rage, por ejemplo. Alien contra Predator. Alien contra Eso Predator, sí, eso sí. el arcade de los Simpsons También. también. Hay bastantes ejemplos que Double Dragon sin duda tuvo algo que ver ahí en el éxito tanto del género como de los propios títulos. Vamos a ver directamente el segmento para darles más detalles acerca de Double Dragon. Ash era la poderosa. Si hay un género predominante que a finales de los 80s y principios de los 90s sonó con gran fuerza, como actualmente podrían ser los first person shooters o los sandbox, esos eran los beat'em up. Títulos con una premisa tan sencilla como funcional: caminar hacia una dirección fija y acabar con todos los enemigos que nos topemos, con la sencillez de aplastar reiteradamente el botón para ejecutar algún precario combo. Un sinfín de juegos son los que llevan este estandarte dorado histórico del medio, pero sin duda, si tuviéramos que mencionar un juego que se lleve todos los galardones o reconocimientos de poner en moda este género, ese sería Double Dragon. Sin embargo, aunque el juego empezó poderosamente con su versión para las maquinitas, que es obviamente la que se recomendaría, ahora nos detendremos a hablar de su versión para el NES, que es la que nos imaginamos más gente jugó, y de la que más fácil se puede hablar
dado a que fue la versión más popular. Con un año de distancia de su versión original para las arcades, Double Dragon para el NES era una versión más que decente del arcade. Eso sí, la novia de Billy era bastante diferente en dichas versiones. Y ya que hablamos de ella, Marianne, la novia de Billy Lee, es la que empieza el drama cuando se encontraba paseando tranquilamente por las calles peligrosas de aquellos ángeles futuristas, cuando de repente se topa con 4 Black Warriors, la banda más peligrosa y desalmada de la ciudad, o al menos eso es lo que pensamos nosotros, y que era la intención del estudio. El líder del grupo retuerce a Marianne de un fuerte golpe en el estómago y se la echa al hombro como si fuera un costal de papas. Con el trabajo hecho, los Black Warriors se escapan por donde han venido, y es aquí cuando los hermanos Lee entran en acción. Como verán, el argumento no es la cosa más sofisticada, pero tampoco es como si se alejara de los que ya estábamos acostumbrados a ver en los 80s. Eso sí, para quienes en ese entonces encontraban gusto por los beat'em ups, la excusa que sea era suficiente para poder adquirir este título que se convirtió rápidamente en uno de los exponentes más respetados del género, y hasta de la industria de los videojuegos en general. En cuanto a su apartado jugable, Double Dragon era prácticamente lo mismo que podíamos ver en aquel entonces precario género: 2 ataques diferentes, saltos y un poco más. Realmente no era la cosa más compleja, incluso si consideramos su versión para las maquinitas, aunque eso sí, se podía sentir que Double Dragon tenía un estilo muy peculiar que solo se llegó a igualar años después con otros juegos similares, además de que la dificultad también lo mantenían como un juego que solo los más aventurados conquistaban sin volverse locos en el proceso. Para aquel entonces, gráficamente Double Dragon era bastante competente. A pesar de que el diseño del personaje no era el más apantallador, gozaba de elementos resaltantes como locaciones variadas y ese look sutil muy similar a un cómic o manga. Los colores estaban bien presentes y la variedad de enemigos no era para nada despreciable. Al contrario, tenía lo suficiente para que la imagen de los hermanos Lee nunca se nos olvidara. Quizá han pasado muchos años desde entonces y no sea el juego que llame más la atención del gamer contemporáneo, pero debemos de considerar que estamos ante uno de los pilares más importantes de este medio, y por puro respeto, no cae mal recordar este clásico con honra como se debe. Ya estamos de vuelta, vamos ahora con nuestro top 10, los 10 títulos más interesantes, en este caso, títulos que no existen. No me refiero a títulos imaginarios, sino a deseos, aquellos anhelos que tenemos de que existan. Estamos hablando de los crossovers, estos videojuegos en donde se cruzan franquicias, cruzan universos y existen en un solo universo, no en un solo lugar. Ya hay muchos ejemplos, sin duda el género de peleas es de los que más tienen esta clase de videojuegos. Lo vemos por ejemplo con DC Mortal Kombat, lo vemos con Killer Instinct y otras franquicias que no recuerdo ahorita, Marvel contra Capcom y demás. En este top 10 vamos a hablar sobre los 10 títulos que más deseamos tener un crossover. Así es. Yo creo que sin duda alguna, uno que yo deseo con todo mi ser, especialmente si es clasificación de maduro M, ajá, es Street Fighter contra Mortal Kombat. Imagínense, ya obviamente estos títulos se han hecho crossover con demasiados títulos. Tenemos Tekken contra Street Fighter, como tú lo dijiste, ajá, Mortal Kombat contra DC, pero Street Fighter contra Mortal Kombat M, imagínense las posibilidades. Un Hadouken violento, Scorpion, no sé, con Chun-Li, algo, no sé. Pero, ay, perdón. Pero yo creo que sería el mejor juego de peleas de todos los tiempos. Muy bien. Esas dos franquicias. Muy buena propuesta. A ver tú, Mariana. Yo aprovechar este espacio para mencionar el hecho de Sora en Smash Brothers, por favor y gracias. Pero fuera de eso... no, Sora de Kingdom Hearts. Pero fuera de eso, estaría muy padre que combináramos Spyro con Mario. Dos plataformers.
grosos. Grosos. O Creo que, Banjo-Kazooie. ajá, o Banjo-Kazooie, pero por ejemplo, si ponemos la cuestión de Mario Odyssey con cuestiones de Spyro, creo que quedarían muy bien. Yo creo que quedarían muy bien y que no estaría tan alejado de la realidad y que no necesitarían explicarlo mucho. 2 dúos, o sea, serán 4 en lo que sería, así hipotéticamente, Ratchet y Clank y Jak y Daxter. Yo creo que podrían funcionar bastante bien y lo podría justificar con que, pues, Ratchet y Clank es como que viajan a través de muchos planetas. Mira, ya justificaron Mario y los Rabbids. Y ya justificaron Mario y Sonic, que también era como que de los más Ya pedidos. justificaron Assassin's Creed y los Rabbids, o sea... Sí. Así que, ¿qué más da? O Silent Hill y Eleanor. Bueno, hay muchos ejemplos más. Vamos a ver si tu favorito o el que alguna vez imaginaste se encuentra en nuestro top 10. Vamos a ver. Pac-Man y Tetris. Pac-Man y Tetris. Ya salió Pac-Man en la película. Así como la crema de cacahuate y la mermelada, hay algunas cosas que simplemente deben de estar juntas. Con eso en mente, hoy te traemos el top 10 de los crossovers que nos gustaría ver en el mundo de los videojuegos. Número 10. Halo Dead Space. Aunque ambas franquicias toman lugar en el espacio, sabemos que presentan tintes temáticos algo contrastantes. Mientras que Dead Space emula la ambientación de filmes como Alien, Halo toma una ruta más enfocada a la acción y épicos escenarios que cualquier otra cosa. Sin embargo, vimos en Halo ODST y Reach que también hay mucho potencial para contar historias más profundas e íntimas. Considerando eso, agregarle el toque de horror característico de Dead Space resultaría en un título de ciencia ficción como ningún otro. Número 9. Resident Evil Silent Hill. Estas dos sagas son las primeras que vienen a nuestra mente cuando pensamos en el género survival horror. ¿Acaso no sería increíble verlas cruzar camino? Aunque a nadie nos gustaría vivir en Raccoon City o Silent Hill, la verdad es que un título donde hiciéramos frente a las abominables monstruosidades de estas historias sería todo un deleite para los fanáticos del terror. Número 8. Crash Bandicoot y Spyro the Dragon. Sabemos que ya tuvieron su crossover en la época del Game Boy, pero vamos, era el Game Boy. Lo que queremos es un choque de estos dos iconos en las plataformas de una consola estacionaria. Ahora que ambos están recibiendo nueva atención a través de las remasterizaciones de sus series originales, es el mejor momento para que el Dragón Púrpura emprenda una aventura al lado del mutante más extraño de todos. Plataformas, puzzles, carreras y lanzallamas. Suena como algo que no nos perderíamos por nada del mundo. Número 7. Final Fantasy Fire Emblem. Estos dos mundos del género RPG son ricos en mitología y presentan unas de las bases de fans más apasionadas de toda la industria. Combinar ambas historias no solo resultaría en una narrativa enganchante y profunda, sino también en unas mecánicas de juego que pondrían a prueba las habilidades de hasta los más adeptos al género. Además, incluir el detalle de muerte permanente seguramente hará de las cosas algo muy interesante. Número 6. Assassin's Creed Watch Dogs. Estas dos series vienen del mismo estudio y vagamente se ha confirmado que toman lugar en el mismo universo. Dicho de otra forma, los bloques de construcción para crear un crossover genial ya están ahí. Solo falta que se vean aprovechados como se debe. Imagina un juego de Assassin's Creed donde la hoja oculta no es nuestra arma más poderosa, sino nuestro smartphone y nuestro talento como hacker. Número 5. Super Mario Bros. Donkey Kong Country. En tiempos del Super Nintendo, estas dos series eran los reyes indiscutibles de las plataformas, y quizás sea tiempo de que vuelvan a compartir un rol protagónico en aquel género. A pesar de que Donkey Kong y Mario comenzaron su carrera juntos siendo enemigos, un juego donde ambos tienen que trabajar en equipo para derrotar a un enemigo en común suena como algo muy divertido. Número 4. Pokémon y Skyrim. No estamos hablando precisamente de que el mundo de Pokémon choque con el de The Elder Scrolls, sino más bien adaptar el concepto de RPG épico de gran escala a la temática detrás de los monstruos de bolsillo. Basta con ver los mods de Pokémon que hay en Skyrim para ver el increíble potencial de esta idea. Número 3. God of War, Devil May Cry y Bayonetta. Estos son los mejores exponentes de los hack and slash. Bueno, al menos lo eran antes de que el God of War decidiera cambiar completamente de estilo. Sin embargo, un spin-off donde Kratos, Bayonetta y Dante
tienen que unirse para derrotar a un poderoso enemigo que amenace sus mundos, suena como algo que todo fanático del género amaría experimentar. Número 2. Uncharted y Tomb Raider. Estos juegos están más unidos de lo que uno creería. La serie original de Tomb Raider, con sus elementos de exploración y acción, inspiró mucho de lo que vimos en la primera entrega de Uncharted, las aventuras de Nathan Drake. Por su parte, con todo ese increíble apartado cinematográfico, dieron forma al reciente reboot de la historia de Lara Croft. Número 1. Mortal Kombat Street Fighter. Sí, es divertido ver a los personajes de DC cruzar caminos con los de NetherRealm, o a los de Street Fighter aparecer en el mundo de Tekken. Sin embargo, no hay choque más esperado que el de estos dos titanes del género de peleas. Integrar los contrastantes estilos de juego sería un reto, pero no se trata de nada del otro mundo. Además, la oportunidad de ver el choque de las cadenas de Escorpión con el Hadouken de Ryu es algo que vale cualquier complicación en el proceso. Por eso, un crossover entre Mortal Kombat y Street Fighter se lleva el primer lugar en este top 10. Ya regresamos y ahora vamos a debatir, vamos a opinar, vamos a hablar sobre una temática bastante interesante, algo que yo creo que nos afecta a todos como videojugadores porque sugiere ahorrar dinero y sugiere también expectativa tanto de títulos nuevos como de, como ahora sí adentrando ya, hardware nuevo, lo que significa los aparatos, las consolas. Estamos en la actual generación de consolas que es la octava. Y la pregunta aquí sería, ya ha pasado un par de años desde que pues se considera que ha empezado esta octava generación. Pero la pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo va a durar? Y también una pregunta que sería bueno hacernos es, ¿qué es lo que nos van a ofrecer las compañías dentro de sus nuevos aparatos de consola sobremesa? ¿No? Vemos que Nintendo ya hizo algo ahí adentrándose que no sé si ya se podría considerar la Switch como de novena generación. Regularmente es la compañía que domina el mercado la que más o menos marca la pauta de cuándo se considera la nueva generación. Pero bueno, en pocas palabras, chicos, ¿cuándo se va a terminar esta generación? Bueno, yo pienso que será muy pronto porque exactamente eso, ¿no? Nintendo ya dio un paso adelante con la Nintendo Switch y creo que ahí es donde todas las demás compañías empiezan a sentir la presión, ¿no? La cuestión de que si muchos agarraron su consola de todo el tiempo y hicieron la versión Pro. Ajá. Y hasta ahí, ¿no? Y nomás nos dicen que pronto, así que ya siente la necesidad de pronto hacerle el tú por tú a Nintendo con la Switch. Yo pienso que siendo Nintendo como que normalmente el que marca las pautas de crecimiento, es que va a tener que ser dentro de máximo 2 años, que ya obligatoriamente todas las compañías estén del otro lado con la novena. Nuevo sistema. ¿Tú, Sí. qué opinas? Yo opino lo que dijo Mariana básicamente, que ya estamos a punto de entrar a la nueva generación de consolas. Mi evidencia o la forma en la que pienso esto es básicamente porque ya se han filtrado varios documentos en el cual demuestra que Sony está trabajando ya en el PlayStation 5 o una nueva consola de nueva generación, básicamente. Y si te puedes saber la evidencia de lo que ha estado haciendo Sony últimamente, que es básicamente revelar 2-3 juegos y literalmente todas las secuelas de juegos que queremos o todos los proyectos que deseamos escuchar no lo han anunciado. Yo opino que es porque van a lanzarlo con la nueva consola. Al PlayStation 4 ya literalmente ya hemos visto todo lo que puede hacer, ya llegamos a su máximo potencial. Y también hemos descubierto que el verdadero mercado a futuro es el VR, que es la realidad virtual. Lo único que espero, o lo que más espero básicamente de una nueva consola de Sony, es un soporte a la realidad virtual más accesible y fácil de usar. Y por fácil me refiero a que sea más cómodo a la salud. Porque si tú has jugado en un PlayStation VR o alguna Oculus o algún aparato VR, te das cuenta que te dan dolores de cabeza, te mareas, es muy difícil, no es muy accesible a la salud. Entonces yo creo que encontrar una forma en que sea más cómodo de jugar realidad virtual, eso es lo que yo espero de Sony. Y de Microsoft no espero nada.
Muy bien, ellos que le qué. echen ganas. El Ok. Que le echen ganas. cross-platform, la cuestión de conexión Cross-platform. entre Exacto. consolas Sí, de que le echen diferentes ganas. compañías. Con su plataforma también con Windows, ¿no? Aprovechando con el videojuego computadora. Definitivamente vamos a tener hay muchas expectativas. Si hacemos caso a la estadística, vemos que en generaciones anteriores ya prácticamente ya nos tocaría que ahorita ya tuviéramos generación nueva. Sin embargo, vemos que bueno, hace un poco tiempo salió el Xbox One X, que es la versión mejorada del Xbox One, también la versión Pro de PlayStation 4. ¿En qué se va a basar? Si antes eran cartuchos y luego pasó a discos y luego pasó a descargas digitales, ¿qué va a ser ahora? ¿Va a ser streaming? Hay muchas preguntas que nos depara la novena generación. ¿Cuándo la tendremos aquí? Pues solo el tiempo lo dirá. Vamos al siguiente segmento para darles más detalles al respecto. Más detalles. Más. No solo uno, pero más. Una forma muy inteligente de clasificar y contar cada que sale una nueva versión de alguna consola es por la denominación de la generación. Contabilizando dichas generaciones es como podemos saber de cuál consola se está hablando y de qué año más o menos estamos tratando de ubicar. Y ya que lleva un rato desde que la octava generación de consolas sigue andando, este es el momento preciso para reflexionar sobre cuánto tiempo es que le queda de vida a esta generación para pasar a la que sería la novena. Al poner este tema sobre la mesa, de inmediato un montón de elementos salen a colación para no solo poner las bases de esta imprecisa medición, sino que también nos hace preguntarnos si realmente nos deparan más generaciones de consolas, o como dicen algunos analistas, quizá escondernos en un modelo único de cada compañía y realizar una especie de plataforma que más que correr un juego per se, más bien sea un servicio de streaming donde vayamos simplemente actualizando, pero siendo siempre una misma plataforma. Este es un tema que está tocando a la puerta del futuro de la industria, pero para fines prácticos nos limitaremos a hablar de una futura generación como si se tratara de un hecho del que no cabe duda, ya que el otro tema nos desviará a la especulación más ciega y pesimista, por lo que dejaremos eso de lado. Bueno, entonces viendo una futura novena generación de consolas en el horizonte, la pregunta persiste: ¿cuándo terminará la actual generación de consolas? Hubo un tiempo en el que se decía que el término aproximado de un salto generacional en los videojuegos era de 6 años. Sin embargo, esto desde la pasada generación quedó derrotado, ya que el Wii, Xbox 360 y el PlayStation 3 duraron mucho más que eso. Y gran parte de ello se debe a que con el pasar de la capacidad tecnológica y la capacidad de sorprender a los jugadores con lo que se puede hacer en la consola se extiende, sobre todo ahora que ya estamos ante consolas que tienen a su vez revisiones que ya hacen un salto tecnológico importante, por lo que el PlayStation 4 que salió en el 2013, por ejemplo, ya solo le quedaría hasta el próximo año, y eso se ve como algo improbable. Ahora bien, una de las cosas que nos pone complicado el panorama es Nintendo, ya que la gran N lleva un rato siendo completamente disonante con lo que hacen las otras compañías en cuanto a la salida de su hardware, ya que el Nintendo Switch se podría considerar parte de la novena generación de consolas, por lo que hay que ver a Nintendo como el estudiante que acaba el proyecto de ciencia mucho antes de tiempo. Desde no hace mucho se ha anunciado que en el caso de Sony ya se estaba trabajando en una nueva consola, la que podría ser posiblemente el PlayStation 5, pero aún no sabemos mucho de ello. Todo apunta que para el 2019 ya habrá un acercamiento poderoso a una posible nueva generación, quizá en algún evento especial, y posiblemente solo sea un nombre y poco más, pero eso quizá abra las puertas para que en 2020 estemos recibiendo las nuevas consolas de Sony y Microsoft. Claro, siempre y cuando no anden de creativos y saquen otra versión con más poder. Eso lo arruinaría todo. Mejor nos mantendremos positivos. Ya volvimos, llegó el segmento Replay, rejuega. Es una invitación a que precisamente hagas eso, vuelvas a jugar. En esta ocasión traemos esta propuesta, Shadow of the Damned. Si tú piensas en un videojuego mexicano y crees en Green Fandango o en Guacamole, piensa dos veces, pues García Hotspur
el cazador de demonios puede ir por ti y vengar su te va a nombre, pegar. ¿no? Así es, ¿quién se llama García? ¿Quién se llama como un apellido, no? Qué loco, pero bueno, así pasan los videojuegos. Una colaboración bastante interesante por 2 desarrolladores cuyas firmas se ven muy aquí, pero yo quiero que ustedes me comenten, chicos, qué les parece, qué piensan acerca de Shadow of the Dam. Mira, el personaje derrocha carisma. Muy bien. Y al final de cuentas, carisma en el sentido a lo mejor no de que es súper épico y súper fuerte y súper todo, porque en realidad la ambientación de este videojuego es así como que literal, como que con monstruos y que debería ser muy al estilo Dante o algo así, Sí. pero en realidad resulta algo cómico, ¿no? Pero ese cómico para mí resulta mucha carisma, sobre todo los demás personajes, ¿no? La cuestión de que, oh, la chica guapa y Sí, oh, está lleno, sí, está sorpresa, es un monstruo. Sí, como mi exnovia. ¿Digo qué? Oh, vaya. ¿Qué opinas, No, Costi? básicamente, este juego es un juego muy malo. Honestamente, es malo. Pero tiene su encanto, como Mariana mencionó. Es uno de esos juegos que son tan malos, pero tiene una cierta historia la cual te intriga al saber qué está pasando. Ahora, este juego salió en una época donde los first person shooters, o sea, los juegos en primera persona, se estaban poniendo de moda. Teníamos ejemplos como Darkness, teníamos ejemplos como Painkiller, Overkill, esa clase de juegos. Entonces, este es básicamente otro juego que cae en ese mismo concepto. Sin embargo, lo que hace este juego que pues se ha recordado, a pesar de que en realidad es medio malo, tenía un sistema de armas y apunte donde puedas apuntar muy bien con tu control. Tenía un sistema responsivo de comandos bastante decente, bastante tipo Call of Duty. Los enemigos eran bastante geniales, la verdad eran unos demonios pero originales, porque siempre que pensamos en demonios, siempre pensamos en los de Doom, pero como que variación de un Doom, por ejemplo. Y aquí todo lo que te enfrentabas era original y el juego en sí era muy entretenido. Era malo porque gráficamente se veía pues mal. O sea, ¿eran malos por los gráficos nada Pero, más? no, deja tú. También la historia. Yo sé que mencioné que la historia te envuelve, pero lo que tiene este juego, que es por eso digo, es malo, cuando vas jugando y tú dices, oh, la historia va a pagar esta inversión que le estoy haciendo, te das cuenta que en realidad el juego no tiene idea de qué hacer con la historia. Nomás tienen el concepto Está y es como improvisando. que... Ajá, exactamente, como si los desarrolladores fueran así creando el juego conforme a lo que se les ocurra. Y se nota esto. Entonces, en realidad no tiene un final decente, no tiene ni pies ni cabeza y te descubres que perdiste como 8 horas de tu vida jugando este juego, pero te entretuviste. Yo creo que por eso se quedó en la memoria de todos nosotros. Sí. Yo la verdad lo disfruté bastante y lo considero un juego bastante bueno. Con las mentes de está Goichi Suda, quien es de Killer 7 y de Killer No More 7. Heroes, y está bastante interesante. Y también tenemos Shinji Mikami, ¿no? Que es todo este terror psicológico, Resident Evil, The Evil Within. Bueno, vamos a darles más detalles acerca de Dam of the Shadow en el siguiente segmento. Vamos a ver. Pero aquí no hay terror. Shadow of the Dam. Aquí hay terror. Terror. Shadows of the Damned era uno de esos juegos que, para quienes estamos más informados, en aquel 2011 de su desarrollo, emocionó en sobremanera. Esto porque quienes estaban tras la creación de esta obra eran todo un equipo de ensueño que hasta la fecha no hemos visto repetirse: Suda Goichi, Shinji Mikami y Akira Yamaoka, 3 íconos del desarrollo de videojuegos en Japón. Esto seguramente significaba el éxito inminente del juego. Después de todo, teníamos la dirección de títulos como No More Heroes, Resident Evil y quien hizo la banda sonora de Silent Hill, pero nada más alejado de la realidad. Ya sea por la crítica de la época o por una pésima campaña de publicidad, Shadows of the Damned terminó convirtiéndose en un juego de culto de la 7ª generación. Por todo ello, creemos que es un título que merece una rejugada obligatoria, o al menos es un juego para quienes gustan del trabajo de las cabezas que se encuentran detrás de este juego. Sin importar la presencia de Mikami, la tónica de Shadows of the Damned se sostiene del irreverente estilo del también conocido en el medio como Suda 51 y su estudio Grasshopper Manufacture. El juego es oscuro,
lleno de temas religiosos y algo subidos de tono, aderezado con dosis de humor, cosa que se conjuga muy bien con el estilo de sus creadores. La historia del juego, cual película de Tarantino, nos bombardea de chistes trillados, violencia, maldiciones y sangre, mucha sangre. Todo bajo las palabras altisonantes de García Hosper, un latino cazademonios quien, al ver secuestrada a su amada, decide meterse al mismísimo infierno para rescatarla de las garras de Fleming, el señor de los demonios. Pero en esta epopeya no estará solo, irá en compañía de Johnson, un demonio que se puede convertir en varias armas. El juego tenía una estructura muy parecida a lo que podría ser un Resident Evil 4, en la que la vista en tercera persona y la necesidad de conseguir más provisiones para nuestra aventura estará presente las poco más de 8 horas que te puede durar la campaña principal. El juego no se caracterizaba por ser gráficamente apantallador, pero su ambientación con el juego de luces lograban otorgarnos una aventura donde el rojo de la sangre de nuestros enemigos se convertían en el eje central del juego. Casas estilo victoriano, paredes sangrientas, seducción, cadáveres corriendo por todas partes son algunas de las cosas que llaman la atención en este juego. Nunca olvidaremos esas puertas selladas con bebés demonios que solo desaparecen si les das sus dosis de sangre. Puedes guardar la partida con un ser flotante que hará sus necesidades cuando éste se halle procesado. O puedes hacer tratos con Christopher, uno de los personajes más extraños que te puedes encontrar. Y ya por último, los jefes del juego son complejos artísticamente hablando y nos ofrecen batallas divertidas. Son la encarnación de todo un demonio, espeluznantes, grotescos, malvados y sedientos de tu alma esperando tras las puertas del infierno. Sin duda, Shadows of the Damned se convertirá en un juego de culto para los coleccionistas, o para aquellos que quieran tener una de esas obras raras, pero especiales de la generación pasada. Así que mucho ojo y mejor consigan. Ya estamos de vuelta y la sala una vez más se queda 2/3 partes llena. Ay. Y digo 2/3 partes que es de hecho esta mitad aquí. Mira, mitad, 2/3 partes. Aquí es como matemáticas. Mira, suma este de es- cuadrados Este es de... el lado Jing y nos falta el lado Yang. Yang, el odiador de videojuegos. ¿Qué Yang. fue eso? Yang, hola, ¿cómo estás? Yo soy Yang. Yo soy Yang. No se crean. Bueno, hoy les voy a hablar de algo que odio cuando un videojuego tiene este sistema, pero está mal incrementado, está mal puesto. Es un defecto catastrófico. Y esos son los checkpoints. Ahora, tú vas a decir, oh, Constantine, pero... Ah, no, ¿cómo? Yang. Yang. Oh, Yang. Los checkpoints son una cosa divina que los desarrolladores nos han dado para apiadarse de nosotros en un proceso de cuando hay algo que está muy difícil. Gracias a ellos perderíamos más horas de nuestro tiempo en jugar un videojuego. No, déjate explico qué onda con los checkpoints. Ahora, los checkpoints cuando están mal incrementados en un videojuego, cuando están mal implementados, digo incrementados a propósito porque parece que es un error catastrófico. Básicamente, no hay nada peor que cuando estás jugando, llegas al checkpoint y luego juegas como que otras 2 horas, luego descubres que en realidad en esas 2 horas no hubo otro checkpoint a lo largo del camino y te matan, entonces tienes que volver a donde acabas de conseguir ese checkpoint y es horrible porque literalmente debería en algunos juegos haber más checkpoints a lo largo del videojuego. Ahora los checkpoints, hay unos checkpoints defectuosos, hay unos checkpoints horribles que son los checkpoints que aparecen cuando estás a punto de pelear con un jefe final. Ahora, a lo mejor podrás decir que son tu culpa, pero también está el caso de que no es tu culpa. Y es cuando literalmente llegas a un checkpoint, pero tienes una rayita de vida, tienes como 4 balas, tienes un cuchillo y vas a pelear con el jefe final, te mata, regresas al checkpoint y ¿qué crees?
tienes una rayita de vida, tienes 3 balas y no tienes nada a tu favor. Un ejemplo de esos checkpoints son los de Dark Souls, que cada vez que te matan y llegas al checkpoint te penalizan, te quitan tus almas, te quitan lo que has luchado por horrores en conseguir. Y para mí eso es molesto, porque en realidad te dicen, no, es que te vamos a dar un cierto, pues castigo divino, vamos a darte un reto. Pero no, en realidad es molesto, porque literalmente llevas como 4 horas juntando como que 20,000 almas para poder cambiarlo por alguna armadura especial, y de repente te mata un zombie chafa nivel 2 y luego regresas y ya no tienes nada. O a veces regresas y literalmente tienes un pedacito de vida y estás atorado en esa parte y no hay nada que puedas hacer, porque literalmente el juego es un círculo vicioso gracias a este checkpoint donde no puedes hacer absolutamente nada más que morir una y otra vez. Pero bueno, hay más razones por las cuales los checkpoints tienen que ser odiados, así que te invito a ver la siguiente cápsula. Checkpoint. Haz checkpoint. Cuenta la leyenda que antes los videojuegos buscaban retarnos, dotarnos de un desafío, provocarnos, aprender, lograr cometidos. Cuenta la leyenda que la dificultad era un tema común, tanto así que no era un tema importante, era la constante y la variante era cualquier otra cosa. No obstante, nos encontramos inmersos en otros tiempos. Vivimos en una época en la que el estilo supera a la sustancia y dejamos de querer obtener habilidad sobre un juego. Ahora, solo queremos consumir historias o experiencias cual niño viendo a un payaso, en vez de nosotros trabajar para conseguir nuestro crecimiento espiritual en una obra. Toda esta introducción sirve para exponer uno de los epicentros de todo este cambio, los checkpoints. Característica que los videojuegos han adoptado en estos últimos años y que se ha vuelto la constante, y la variable ahora es la dificultad. Este cambio ha significado el final de la búsqueda, no solo del desarrollo del personaje que controlamos en el juego, sino en el final del progreso como jugadores. De ahí viene nuestro odio. Odiamos los checkpoints, sean la justificación al mal juego. No importa qué tan horrible hayas jugado, hay un checkpoint segundos antes de haber perdido. ¿Cómo es que el jugador va a exigir ser mejor? ¿Cómo vamos a volver a caminar sobre nuestros pasos para poder ejecutar un mejor papel si el juego nos autoguarda a cada segundo? Ahora que si hablamos de lo roto que pueden estar estos, odiamos que los checkpoints significan ese guardado forzoso. ¿Quieres volver al último punto de guardado que tú quisiste registrar? Pues no, el checkpoint ya guardó todos los actos y ahora no podemos volver. Todos los errores que tuvimos se guardan, y esto tal vez suena como una contradicción de términos, ya que esto le puede agregar dificultad al juego. Es decir, juegos como Heavy Rain y otros dramas interactivos tenían checkpoints forzosos para poder registrar nuestras decisiones y no poder volver atrás. Sin embargo, estos ejemplos son casos muy aislados, porque cualquier otro juego que no forme parte del género antes mencionado, más que ser una forma de darle importancia a nuestros actos, lo hace para guardar cualquier movimiento. Porque si perdemos, el juego te regresa unos segundos antes para que no dejes el control por la frustración. ¿Y por qué no quieren que el jugador se frustre? El interés de que el título agrade a las masas es mucho, y eso lo odiamos. El checkpoint es la mayor representación de cómo la industria solapa la mediocridad videojueguil. Los checkpoints son un mal pequeño que poco a poco han fijado el estándar de la despreocupación del jugador por la dificultad. Y por más que esto pueda sonar como un remolino en un vaso de agua, los checkpoints no son un progreso sino un retroceso, y eso es por lo que se lleva nuestro odio. La industria subestima a los jugadores, piensa que ya no podemos, y los checkpoints son la muestra perfecta. Ya llegó la hora de la reseña, es un momento en el que te decimos compra, renta, que te presten, O evita. descarta por completo.
el título de hoy. Tenemos Battlefield 5, la más reciente propuesta, 17 títulos ya por parte de DICE y Electronic Arts. Battlefield 5 regresa de nuevo a la Segunda Guerra Mundial, pero lo hace de una forma interesante porque regularmente, ¿cuántos videojuegos no tenemos de la Segunda Guerra Mundial? Claro. Bélicos, todos los juegos. Sobre todo todos los entre juegos. Battlefield y Call of Duty. Después de Battlefield 1, que desarrolló también, a mi parecer, bastante bien la Primera Guerra Mundial, ahora estamos de vuelta con la Segunda Guerra Mundial, pero obtiene muchos de los cimientos bien fundamentados del juego anterior, que es Battlefield 1, que también, ¿qué onda con eso? Es Battlefield 1 y lo siguió el 5, pero antes de eso estaba el 4 y luego Hardline. Se saltearon no saben contar. Sí, se saltearon la clase escuelita, la clase de donde tenías que aprender los numeritos, sí. Se la saltearon. Pero en relación a la campaña, bastante interesante. Las historias de guerra estuvieron muy bien en la primera y creo que es la cosa perfecta que necesita la Segunda Guerra Mundial, porque ya todas las historias famosas ya se contaron. Lo que necesitamos son estas cosas como historias pequeñas más personales, ¿no? Sí, de hecho, pero algo que les agradezco mucho es que el gameplay se siente un poquito más rápido. Algo que me desesperaba un poco de Battlefield 1 desde que buscaba de este punto de realismo de esa época, que muchas veces las armas eran muy muy lentas, sobre todo los vehículos eran muy 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 lentos. El tanque era un martirio, si no te coordinabas bien con los demás, olvídate, no avanzabas a ningún lado. ¿Nunca te tocó pelear en el Zeppelin? Ay, sí. Era la cosa más horrible que te Sí, era imposible, era como que, ¿qué está pasando? Peor. Exacto, como se basaron mucho en la cuestión de querer hacer realismo Dinámica. de esa época y la cuestión de dinámica, como dices tú. A veces tendía a ser un poco lento, que a la gente que es un poco más estratega le gustaba mucho eso, pero en mi opinión creo que le falta un poquito para súper engancharme, que es lo que ahora hicieron con este nuevo título de Battlefield 5. Lo aceleraron un poquito, pero aún conservando un poco el dejar la cuestión de realismo y dinámico, a buscar un factor un poco más rápido para que se sienta más el factor diversión. Muy bien. ¿Tú qué opinas, pues? ¿Tú? Sí, lo que dijo ella. Lo que dijo Mariana. No, es un título genérico. Es que la verdad no puedo hablar de Battlefield porque literalmente todos los juegos son lo mismo. Si ya jugaste el 1 y acabas de jugar el 2. En realidad no tiene algo que diga este juego es un pionero, gracias a Dios que llegó. Literalmente es más de lo mismo. Ahora tiene el modo Royal, que si alguien lo pidió, pues ahí está. Es un juego entretenido cuando juegas con tus amigos, le voy a dar eso, pero no tiene nada nuevo, no tiene nada que yo diga, este sistema es algo genial, o a partir de este punto los juegos tienen una nueva barra alta. Nel, es lo mismo. Muy bien. ¿Te gusta? Yo la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Creo que lo subieron a aterrizar bien. Agradecido también de que los DLCs vayan a ser gratuitos y espero que le den bastante seguimiento, ¿no? Para que no caiga. Vamos a darle todos los detalles acerca de Battlefield 5 en nuestra reseña. Pues con todos esos programas que tuvieron de cosas, de que te vendían microtransacciones. Es curioso cómo trabaja DICE con la franquicia de Battlefield, porque cuando hace una cosa, después hace otra. Movimientos extraños, pero que al final, por la misma calidad que manejan, los dejan, en la mayor parte del tiempo bien parados, y con el respeto de esa vieja guardia de jugadores que recuerdan con cariño esos viejos juegos de la franquicia, cosa que se espera mucho de lo que ahora nos presenta Battlefield 5. Ya que antes, cuando a la saga no le podía interesar menos la campaña, sobre todo en los primeros años que ni siquiera nos daban una campaña como tal, ahora, continuando con esa tradición que comenzó con el pasado Battlefield 1, de una verdadera campaña digna de contar, Battlefield 5 repite ello pero sin mucho éxito. Aunque con eso, no estamos diciendo tampoco que no se trate de un juego más que decente. Como sabrán, ahora Battlefield 5 nos lleva, como se ha hecho tantas veces, a conocer la historia de la Segunda Guerra Mundial, bajo la óptica de 3 historias diferentes, con una futura cuarta historia que se aproxima en un futuro no muy lejano.
Sin embargo, a pesar de que se logra dar ese sentimiento de incertidumbre y desolación por el aire bélico tan potente, aún así, no se consigue dar una historia tan emotiva como lo veíamos en el pasado Battlefield 1, cosa que se ve potenciada por unos objetivos muy simples que no van más allá de encontrar tal cosa y destruirla, o acabar con cierta área, y todas esas cosas que se acostumbran a dejar en los juegos de disparos en primera persona. Esto se resiente considerando que lo que se hizo en el título pasado fue mucho más de lo que muchos esperábamos, por lo que las altas expectativas no se consiguieron superar en esta ocasión. Ahora bien, aunque esto pueda sonar como un punto desalentador, hay que reconocer que a pesar de los contratiempos, mecánicamente hablando, Battlefield 5 cumple muy bien, y gran parte de ello se debe a su excelente sistema de mira y gravedad, con el que funcionan sus armas. Mismas que ahora se sienten con mucho más peso y tacto, dándole un poco más de cuidado al sentimiento que podemos vivir al disparar cualquier fusil que nos encontremos en el campo de batalla, cosa que ayuda a que esa ambientación que busca DICE, tanto en la campaña como en cualquier apartado en línea, se sienta inmersiva, y que cuando nos estemos moviendo pecho a tierra en esos matorrales o bien en esos campos de trigo, el movimiento de los sembradíos nos ayuden a sentirnos parte de este belicoso escenario. Y ya que hablamos de lo visual, evidentemente en el apartado gráfico el juego lo hace muy bien, además de que es un referente a la hora de ver lo que se puede hacer con un poco de ganas en un first person shooter. Aunque la Segunda Guerra Mundial sea un acontecimiento histórico que muchos conocemos y por lo tanto, para muchos queda la idea de que al juego le falten ciertos escenarios y situaciones que nos hubiera gustado vivir de aquel importante evento, aún así no podemos reprochar nada de cómo es que DICE ha construido el mundo. Uno que, fuera de alguno que otro error molesto, encanta al ver los diferentes ecosistemas y situaciones que nos ponen, todo con los diferentes juguetes que el mismo juego nos da. Pero ¿para qué nos hacemos? Ahora hablaremos de lo que a más de uno de ustedes importa, el multijugador, el cual a grosso modo es increíble, pero se siguen guardando muchas cosas que se quedan en el tintero con la promesa de que pronto saldrán. Están los modos que ya conocemos como Conquista, Dominación, Todos contra Todos, ya saben, lo que se puede esperar. Sin embargo, dentro de las novedades se encuentra el modo Grandes Operaciones, donde libramos batallas históricas en distintos mapas y modos durante un máximo de 4 días de juego, por lo que como te imaginarás, no habrá dos batallas iguales, y el modo Tormenta de Fuego, donde se nos dice que deberemos resistir hasta el fin con tu patrulla en un trepidante juego de supervivencia. Es el Battle Royale al estilo Battlefield, aunque decimos que es lo que se supone será, porque aún este modo no está disponible. Y quizá con esto último es como podemos terminar. Battlefield 5 es un juego increíble, de lo mejor que podemos encontrar en el género, pero quizá la falta de mucho contenido que se nos promete para meses posteriores es lo que hace que quizá pueda perder un poco de fuerza esta salida. El juego promete mucho para que sea un grande, pero todo eso dependerá de la diligencia de su estudio para que el juego se mantenga con vida por mucho tiempo. Ahí lo tienen, la reseña de Battlefield 5. Lamentablemente el tiempo ya se acabó, chicos, así que ni modo. Pero no te preocupes, porque si te perdiste algún segmento, te has perdido algo, todo el contenido, todo lo vas a encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Control Gamer, suscríbete, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, los leemos todos. Y aprovechando que estás en YouTube, entra también a Moy TV, suscríbete. Y en todos lados,
todas las redes sociales. Me encuentras a mí como MoyTV, MoyTV, MoyTV. Ya me pueden encontrar en las redes sociales como La Güera Mariana en Facebook, Twitter, también en Instagram como La Güera, Mariana. Y no olviden visitar nuestra página en internet como myepicnet.com. También no olvides buscarnos en Facebook, donde nos encuentras como Control Gamer TV. Y si tú quieres hablar conmigo personalmente, también ahí por el Facebook estoy como Constantine Control Gamer. Esto fue todo, nos vemos la siguiente semana en esto que ya se terminó lamentablemente, pero que nos vemos la siguiente semana en esto que fue Control Gamer.